Venezuela, ¿por qué? Porque después de que se han dado las elecciones generales y se ha dado la victoria para Nicolás Maduro, la oposición no ha reconocido esta victoria y se ha generado todo un conflicto social, y a partir de este conflicto social ha empezado a afectar la política regional, ¿no? Donde todos los presidentes han hablado de este tema, y no solo ellos, ¿no? Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos, las potencias del mundo, también se han referido a este tema, ¿no? Entonces, a partir de este contexto, preguntarte a vos, Beto, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela en este momento? Bueno, muchas gracias por la invitación, Dani. La verdad es un placer estar acá en este programa. Bueno, respondiendo a tu pregunta, hermano, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, hay que dejar de pensar que es una cuestión coyuntural vista simplemente desde el cuadro pequeño, ¿no? Que es la política interna venezolana, ¿no? Estamos hablando de que en Venezuela se están jugando muchos intereses geopolíticos, ¿no? Internacionales, y la permanencia o la salida del poder de la revolución bolivariana, o sea, en este caso de Nicolás Maduro, significan mucho para el juego geopolítico de las potencias que en este momento están buscando, ¿no? La hegemonía, sobre todo el manejo de los recursos estratégicos, en lo referido a hidrocarburos, ¿no? Las reservas de Venezuela son las más grandes del mundo, ¿no? De petróleo crudo. Eso se sabe, por lo tanto no hay que despegarnos de esta realidad. Es la realidad más pura y dura de la política. Entonces, desde los medios de comunicación se enfoca este problema como si fuera una cuestión coyuntural interna de la sociedad venezolana exclusivamente, ¿no? Le extirpan todo tipo de causalidades que puedan venir desde los intereses geopolíticos de potencias como Estados Unidos o sus aliados occidentales, ¿no? Europeos, y se dedican simplemente a demostrar una molestia desde la gente, con un código moral absolutamente pequeño burgués que ensalza valores liberales que se han demostrado absolutamente hipócritas, ¿no? A lo largo de todo este siglo, en el que se ensalzan valores como, no sé, la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero a la hora de la hora, cuando se ha tratado de ejercer en todo el mundo, siempre ha habido un menosprecio por los pueblos que han sido colonias o que directamente, bueno, no pertenecen a la cultura occidental ni a su grupo étnico, ¿no? Entonces, Venezuela es una lucha directa entre los intereses del BRICS, que representarían al gobierno actual que se encuentra en el poder, ¿no? Al gobierno de Nicolás Maduro, y versus los intereses del G7 y sus aliados, ¿no? O sea, Estados Unidos y sus aliados angloeuropeos, parte de la OTAN. Entonces, ese es el cuadro grande, si lo vemos ya desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de la conflictología geopolítica. Esa sería la realidad. Y por eso es que Brasil también tiene una posición ambigua, pero muy clara, ¿no? En el sentido de que Brasil va a hacer respetar su zona de influencia como una nueva potencia emergente. Por eso es que Lula, a pesar de que quiere demostrar que tiene un compromiso con la democracia desde el punto de vista anglosajón, ¿no? Que es como una especie de contrato, una papel en blanco que ellos pueden llenar de nuevos requisitos cada vez que se les pegue la gana, ¿no? Pero parte del contrato implícito para esta especie como de Pax Americana, que evita que Estados Unidos se porte como el Imperio Romano, ¿no? Así que ya lo hacen, pero no tan descaradamente, por lo menos tienen la hipocresía para tratar de fingir que les importan los derechos humanos, ¿no? Pero el dilema surge de que Brasil sabe que tiene que jugar en ese juego, los BRICS también lo saben que no se puede uno lanzar directamente hacia una guerra nuclear, ¿no? Una guerra mundial, a pesar que parece que ya estamos, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que ya estamos inmersos dentro de esta situación y que esta situación en Venezuela quizás pueda ser también parte de este escenario de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Por una lucha estratégica por el control de los recursos
más importantes, ¿no? Como son los energéticos. Gracias, Beto. Tú, Willy, ya nos dijo Beto, es una lucha de las potencias y detrás estaría el petróleo. Había un análisis, perdón, Willy, que te corte para complementar. Había un análisis de un mexicano que decía que Venezuela podría ser la Ucrania de Estados, o sea, Venezuela sería la Ucrania de Estados Unidos, y todo esto detrás de los recursos de Venezuela. ¿Cómo ves vos, Willy, este tema? Y lo que el compañero mencionaba de los energéticos de Venezuela. Venezuela es uno de los principales productores a nivel mundial de petróleo, al igual que Bolivia. Y las primeras economías, en este caso hablaremos de Estados Unidos y China, para despegar o tomar la punta en cuestión económica necesitan de diésel y litio. Entonces, en este caso Venezuela hay una pugna entre la oposición y el oficialismo, y porque el tema es económico en este momento, y la geopolítica también hace bastante, porque el hecho de que la izquierda o la derecha predomine va a definir quién va a tomar el liderazgo a nivel mundial en la parte económica. Entonces, también es bueno hacer un análisis cuál es nuestra respuesta, digamos, como países que damos la materia prima, porque entre la izquierda o entre la derecha no ha mejorado nuestra situación. Yo decía que en estos momentos Venezuela sufre una crisis económica a partir del tema de la inflación y de las sanciones económicas que le hace Estados Unidos. Tiene una crisis social en este momento por la movilización que existe allá, por todo lo que genera la oposición allá para ir en contra del presidente Nicolás Maduro. Pero lo que no veo es una crisis política en el gobierno de Nicolás Maduro. Si hacemos un análisis de Bolivia, en el 2019 existía una crisis social, existía una crisis política, pero no existía una crisis económica. Bolivia estaba económicamente bien en el 2019. Pese a esa situación, el expresidente Evo Morales renunció. Si hablamos del 2003, en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, sí existía una crisis económica, existía una crisis social, había una movilización muy fuerte, y existió una crisis política, ya que tanto sus aliados políticos como su vicepresidente en ese momento, Carlos Mesa, lo dejaron solo. Al punto al que quiero ir es que cómo la oposición solo llega a hacer crisis social. Venezuela cae en una crisis económica, pero hasta el momento no llega una crisis política que haga caer el gobierno de Maduro. Y a partir de este punto quiero hacer mi pregunta a Beto. ¿Por qué Maduro no cae en este momento y por qué la oposición venezolana no logra sus objetivos? Bueno, la coyuntura histórica es distinta, ¿no? Es distinta a la nuestra. En primer lugar, porque Venezuela siempre ha tenido una voluntad de conocer sus ventajas, pues, ¿no? Ellos han tenido una visión estratégica, a pesar de que siempre antes de Chávez han sido como una colonia de Estados Unidos, pero tenían una visión estratégica desde su burguesía para mantener sus intereses, ¿no? Como país. Entonces, o sea, el problema de Bolivia, uno de los grandes problemas, es que no hemos logrado ni informar, ustedes saben, ¿no? Bueno, Venezuela sí. Ellos tienen una burguesía que está bien establecida y que se basaba en la exportación del petróleo. Entonces tenían un sistema tanto militar como un sistema de infraestructura bastante avanzado. Venezuela era un país muy avanzado en muchos aspectos, ¿no? Eso era lo que justamente ha derivado a la revolución
bolivariana, ¿no? Que había una iniquidad tan absurda, mientras que era un país muy avanzado, Venezuela, para algunas personas, una gran cantidad de su población vivía en condiciones de extrema pobreza y no accedían a ningún tipo de beneficio de la exportación petrolera, ¿no? Que solo llegaba a las manos de una pequeña fracción de la población que estaba vinculada directamente a este negocio, ¿no? Que además eran familias, ¿no? Era una oligarquía, una casta de gente vinculada al negocio petrolero que no recibía ningún tipo de fiscalización por parte del Estado. Entonces pasa esto, pues, ¿no? En Venezuela, que después de que se ha cambiado este eje, digamos, esta matriz productiva hacia un modelo en el que el Estado tiene mayor prioridad que las empresas privadas, entonces se ha generado esta discrepancia, pues, ¿no? Interna, esta situación casi de guerra civil eterna. Sin embargo, justamente por esta constante situación de pugna que se ha vivido en Venezuela, el gobierno ha aprendido, pues, ¿no?, a cómo soportar los embates de la inteligencia estadounidense y de los intereses de su burguesía o oligarquía local, cosa que en Bolivia no hemos tenido ese nivel, digamos, ¿no?, de presión por parte de la burguesía, a pesar de que sí se ha llegado a momentos muy extremos, ¿no?, en el que incluso se podía perder la gobernabilidad absolutamente. Pero hay que aceptar que la derecha venezolana es mucho más organizada que la derecha boliviana, ¿no? O sea, eso se ve ahí nomás, a pesar de que incluso la derecha venezolana está muy dividida y muy pegada, ¿no? Pero la derecha boliviana es mucho más desorganizada, es mucho más individualista, ¿no? Ellos tienen grupos de pequeños intereses que son irreconciliables, no son capaces de entrar en convivencia con sus otros, digamos, pares de clase para articular una propuesta política que sea viable en Bolivia. Por eso es que la gente no les vota. No es que hay fraude, esos cuentos, no, es que realmente no proponen nada que a la gente le convenga, ni siquiera a la gente de su propia clase social, ¿no? Por eso generalmente hay muchos masistas de closet, como se diría, dentro de las clases medias altas, incluso clases altas, porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe, pues, que ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida, en la economía, en todo tipo en todos los índices habidos y por haber que uno pueda contar. Entonces sabe que, por último, a lo mejor para la clase social, digamos, de una clase media alta o clase alta, es una vergüenza votar por estos, entre comillas, indios ignorantes. Sin embargo, ellos saben perfectamente que es un discurso de clase, es un discurso racialista desde desde lo conservador, desde la república, digamos, pero saben perfectamente que en realidad, o sea, el ser como esos es lo más primitivo que hay. Entonces la diferencia surge de esa. Venezuela tiene tantos años que está luchando en esta pugna de clase, en esta lucha de clase tan evidente, que ya están mucho más organizados para poder soportar estos embates. Por eso en 2019, en uno de los primeros embates fuertes que realmente hemos tenido, se nos ha caído todo, porque además los organismos de inteligencia, los ministros que deberían haber estado ocupados de evitar que ocurra esto, no han cumplido su labor. Se han dedicado más a hacer la simple y llana política de siempre, buscando eternizarse en los cargos, hacer uso de todo tipo de nepotismo entre familiares, amistades, contubernios por interés. Entonces más importaba eso que realmente hacer la lucha como tal, la lucha de clases, y evitar que ocurran esta clase de situaciones como la que nos ha ocurrido en 2019 con el golpe de Estado de Áñez. Entonces podemos ver que en Venezuela hay que aceptar que su sistema de inteligencia, su misma praxis política, su militancia política del PSV es mucho más organizada, hay que aceptarlo. ¿Por qué? También porque la situación lo ha meritado, ¿no? Ha meritado que ellos se organicen de esa manera, porque están luchando también contra la inteligencia norteamericana, no olvidemos eso, ¿no? No olvidemos que está Estados Unidos ahí, está metida hasta el fondo,
y también han recibido apoyo de un país que es Cuba, ¿no? Cuba ha apoyado mucho a Venezuela y ha instruido mucho en todo lo que es servicios de inteligencia, porque era necesario que Cuba lo apoye a Venezuela justamente para evitar que Estados Unidos utilice sus sistemas de inteligencia que son muy avanzados para dar un golpe de Estado. Entonces lo que nos faltaría en Bolivia un poco quizás sería tomarnos más en serio, mucho más en serio, esta clase de rol que tiene Estados Unidos, sus servicios de inteligencia y también de sus aliados, y tener nosotros una capacidad de respuesta y de contrainteligencia que pueda determinar y poder poner, sobre todo determinar el nivel de riesgo, ¿no? Y aprender de Venezuela sobre todo esto, que es a través de esa clase de organismos que ha evitado que caiga el gobierno mediante preparación de, no sé, pues, ¿no?, de agentes políticos que estén más ligados a los intereses de Estados Unidos. Willy, ¿tú qué piensas? Bueno, sí, corroborar el hecho de que la derecha boliviana tiene poca capacidad incluso para presentar en elecciones un plan de gobierno serio, porque la izquierda, como el MAS, ha propuesto un proyecto de industrialización, más allá de que no lo haya cumplido, han presentado su proyecto, a diferencia de la derecha. La derecha más se ha preocupado en hacer críticas no constructivas, la política tradicional, y propuestas no hay, y tampoco han tenido la capacidad de aliarse para por lo menos tratar de hacer frente, digamos, al masismo. Y prueba de eso es que la oposición ha salido del mismo MAS, marxistas versus eguistas. Entonces, eso nomás demuestra, digamos, la incapacidad de la derecha boliviana, que cuando ha estado en función del poder ha sido bastante engreída. Nos regalaban, no vendían nuestros recursos, los regalaban. Por eso ha sido, la gente ha decidido volcarse, digamos, a este modelo que nos está actualmente el MAS nos ha traído, ¿no? Si entraba Edmundo González como presidente, todas las sanciones que hace Estados Unidos al petróleo y al gas en Venezuela desaparecerían. ¿Y qué pasaba ya con la economía? Todos los ingresos que tenía Venezuela antes de estas sanciones volvían y la economía mejoraría en Venezuela. Pero como Maduro sigue en el poder, entonces la coyuntura hace que siga en crisis, ya que las sanciones dependen de que si el partido que quiere Estados Unidos entra al poder o no. Si entra siguen las sanciones. Si no, entonces es la coyuntura la que determina, ¿no?, en este momento, de cuánto cuesta el dólar en Bolivia y de lo que ocurre no solo en Bolivia, sino en toda la región. Lo que está buscando Estados Unidos es hacer un boicot en todas las economías de la región, porque no olvidemos que ellos manejan el dólar. No olvidemos que ellos imprimen el dólar, ¿ok? Entonces utilizan el dólar como una arma de guerra y están utilizando esa divisa en este momento para afectar de alguna manera la estabilidad de nuestro gobierno, que es explícitamente aliado de Rusia y de China, que además ha firmado contratos de explotación para el mineral del litio en el Salar de Uyuni, con empresas de estos países, ¿no?, de China y de Rusia. Entonces Estados Unidos eso lo ve como un acto de provocación incluso, ¿no? Porque no olvidemos que ellos de verdad consideran a Bolivia y a toda América Latina como su patio trasero, ¿no? En el caso de que la derecha venezolana tenga éxito en lo que está proponiendo, ¿habría un efecto dominó con los demás países que tienen esta línea de izquierda? No, sí, yo creo que sí. Yo creo que es evidente,
¿no? Venezuela es como una especie de pilar, ¿no? Para un ejemplo, pero eso también depende, es muy relativo, pero sí sería algo muy importante, ¿no? Para la prevalencia de estos gobiernos. Bueno, hemos finalizado. Más bien agradecerle a Beto, agradecerle a Willy por todas estas opiniones y estos análisis, han sido muy importantes. Y bueno, agradecer a todos y bueno, será hasta una próxima. Gracias. Su despedida, Beto, y la despedida, Willy. Muchísimas gracias a ti, hermano Dani, Willy, un gusto, hermano, compartir contigo una vez más acá estos espacios de debate. Estamos atentos a lo que vaya a pasar aquí en nuestro país y siempre es un gusto, pues, ¿no? Compartir esto con otros intelectuales, otras personas que están muy atentos, ¿no? al quehacer de nuestro país, hermano. Te mando un gran abrazo y muchos éxitos con este proyecto. Espero me vuelvan a convocar. Estaría muy honrado. Y bueno, un gran saludo a todos los que nos están viendo y a los dos compañeros que están aquí conmigo. Un gusto, hermanos.